Hola, ¿qué tal? El domingo 14 de diciembre de 2025, como iglesia, estamos celebrando el tercer domingo de Adviento, ciclo A. El Evangelio está tomado del evangelista San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11. Este domingo es también conocido como el domingo de Gaudete o domingo de alegría. Voy a leer el Evangelio y luego voy a hacer un comentario. El Evangelio dice así: Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digamos unas pocas cosas a partir de este trozo del Evangelio. Una primera cosa que me impacta es lo que está viviendo Juan. Juan está en la cárcel. Juan, en su visión de lo que debe haber esperado del Mesías, muy seguramente Juan tenía una visión del Mesías, porque había muchas visiones, de cómo iba a ser el Mesías. Juan muy probablemente debe haber tenido pensado que Jesús iba a acabar con los pecadores, iba a instaurar su justicia, iba a hacer caer a los corruptos, etc. Y por lo tanto, para Juan debe ser muy extraño que si Jesús es el Mesías, él está en la cárcel. Ha escuchado las obras del Mesías y yo estoy preso. Al parecer Juan está con la duda de si se equivocó o no. Sin embargo, es tan fuerte la experiencia que él tiene de Jesús que él decide preguntarle al mismo Jesús. Es decir, conforme a lo que Jesús responda, da a entender el texto, es lo con lo que yo me voy a quedar. Porque él está empezando a dudar. Pero no es esa duda como de querer dejar la fe, no. Es más bien la duda: ¿habré profetizado mal? ¿Será otro el Mesías? ¿O mi interpretación del Mesías es errada? Y Jesús efectivamente es el Mesías, pero yo me imaginaba de otra manera el mesianismo. Creo que, y por eso le manda a preguntar a Jesús, para que Jesús dé testimonio de quién es Él. Juan en el fondo manda a hacer una pregunta que suena simple, pero es una gran pregunta, muy fuerte. ¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Cierto? Cuando dice ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Está diciendo en el fondo si eres tú el Mesías o no.
Esa es la pregunta. Esto que está viviendo Juan es una cosa muy fuerte, porque nos puede pasar también a nosotros que podemos tener un modo de mirar a Dios, a Jesús, desde nuestra fe, que podríamos caer en la tentación de encerrarlo en nuestra pequeña mirada, en nuestros pequeños criterios, y ante eso eh, achicar a Dios sin querer achicarlo, sino que achicarlo en la práctica. Nuestros criterios son muy pequeños al lado de los criterios de Dios. Nuestro entendimiento es muy pequeño. No logra abarcar la grandeza de Dios. Dios es inabarcable. Podemos decir muchas cosas desde nuestra fe sabiendo que es mucho más grande que todo lo que podemos decir. En el fondo, es un texto que nos ayuda como la fe en el camino, uno como que va creyendo a pasos, ¿no? Va aumentando su fe en la medida que la va profundizando en la vida. Y las crisis de fe son una oportunidad muchas veces para seguir dando esos pasos hacia adelante, avanzando en el camino de la fe. La respuesta de Jesús no es directa. La respuesta de Jesús no es directa. ¿Por qué? Porque el evangelista, cuando pone respuestas de este tipo de Jesús, es porque quiere que nosotros también demos respuesta. Es decir, a partir de lo que acá dice el Jesús en su respuesta, quienes leen el texto, quienes lo escuchan, también puedan ir madurando para responder quién es Jesús. Y a lo largo de cuando el lector del Evangelio de Mateo termine de leer el Evangelio de Mateo, pueda decir, Jesús es el Mesías. ¿Mm? Jesús es el Mesías. Habiéndolo leído, al ver las obras del Señor, Jesús es el Mesías. Por eso la respuesta de Jesús queda abierta. No es un sí, Juan, soy yo, o no, Juan, te equivocaste, no soy yo. ¿Ah? Sino que abierta. Y es hermosa. ¿Mm? Miren cómo Jesús como Mesías es profundamente liberador, es profundamente humanizador. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Liberación, misericordia, eh, cercanía con los más despreciados. Muy bonito. Y termina diciendo una bienaventuranza. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Feliz aquel. Feliz aquel que me reconoce como el Mesías. Feliz aquel que no se avergüenza de mí. Feliz aquel que me reconoce en quién soy. ¿Mm? Y luego ellos parten, ¿cierto?, para contarle esto a Juan. Juan si le manda a preguntar a Jesús porque le cree a Jesús. Por lo tanto, Juan con esta respuesta de Jesús tiene que haber cambiado su switch de Mesías y de haber quedado en paz, contento de que Jesús es el Mesías. Yo creo que Juan en ese sentido murió lleno de esperanza, murió feliz, porque sabía que el Mesías estaba, y el Mesías está en medio nuestro. Así murió Juan con ese pensamiento, el Mesías está aquí, qué maravilla. Y por lo tanto, su muerte debe haber estado cargada de fe, confianza y esperanza, llena de alegría en lo más profundo del corazón. Y luego Jesús habla de Juan y lo empieza a describir con preguntas. ¿A quién buscaba? ¿Qué fueron a buscar en Juan? A ver. Y Jesús dice de Juan eh, varias cosas. Y entre esas cosas, yo me quedo con esto que
Dice el Señor, ¿un profeta? O sea, ¿fueron a buscar un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Y más que un profeta. ¿Por qué más que un profeta? Porque es el precursor inmediato, o sea, más cercano del Mesías. Y eso es muy hermoso. Muy hermoso. Es una gran misión. Y luego Jesús nos dice algo muy bonito. Dice, les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Jesús nos está mostrando la fuerza del reino. Nos muestra cómo la vivencia de la plenitud del reino supera fuertemente nuestras expectativas. Y eso es motivo de profunda alegría, profunda esperanza. No nos cansemos de profundizar nuestra fe. La fe siempre se puede profundizar. Es una de mis teclas, que tenemos siempre que profundizar la fe. No nos conformemos con poco. No nos conformemos con la catequesis que recibimos para la primera comunión. No nos conformemos con la catequesis que recibimos en la confirmación. La fe nunca, nunca se termina de profundizar. No encerremos a Dios en nuestros pequeños esquemas. Que el Señor les bendiga, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.